Una de las peticiones que recibimos más a menudo es la de probar bicis de precios más accesibles, y aquí tenéis una que encaja con esa petición. Esta es la Canyon Neuron On All y es la e-mountain bike de doble suspensión más económica de la marca alemana. También es la única de sus doble suspensión que monta lo último de Bosch, la quinta generación del Bosch Performance Line CX. Con su llegada desaparece la Neuron On de carbono que empleaba el anterior motor Bosch y solo queda la más ligera Neuron On Flight con motor Bosch Performance Line SX en una completa reestructuración de la familia Neuron On. Esta nueva Neuron On All parece haber sido creada directamente como respuesta a lo que pide un numeroso segmento de los usuarios de e-bikes y que suele ser una bicicleta de e-mountain bike con un motor potente y una batería de alta capacidad, sin dar mucha importancia al peso y con una polivalencia que permita ser usada en ámbitos tan diferentes como las rutas de mountain bike real o los entornos urbanos como bicicleta para desplazamientos y el día a día. E importante, con un precio contenido y un equipamiento fiable. Eso es justo lo que ofrece la nueva Neuron On All, cuyo precio de partida está en solo 3.849 euros. Como su nombre indica, el cuadro de la Neuron On All está hecho en aluminio y teniendo el precio competitivo como prioridad, no había otra elección. Aún así, la bicicleta tiene unas formas a medio camino entre la extinta versión de carbono y su hermana Neuron On Fly, en una muestra de que el trabajo con el aluminio se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo. Eso sí, no busques soldaduras pulidas que puedes encontrar en algunos cuadros de aluminio de gama media. Aquí se ha ido a lo práctico y todas las decisiones pretenden mantener el foco en el precio ajustado, con lo que es fácil reconocer que estás ante un cuadro de aluminio. A pesar de ser una bicicleta de gama media y pensada para usos diversos, Canyon ha apostado por usar cableado interno por la dirección, en una decisión que no gustará a todos, especialmente en una e-mountain bike donde sus potenciales compradores es probable que no den tanta importancia a la estética como se la dan los usuarios de bicis de gama alta. Lo que sí mantienen, y es un acierto, es el bloqueo de dirección, que evita que demos golpes al cuadro con el manillar. La Neuron On All cumple otro de los requisitos que buscan muchos usuarios de e-mountain bike: el poder contar con una batería desmontable de forma fácil. El tubo diagonal tiene una apertura en su parte inferior que está cubierta por una tapa de plástico y goma. Se puede desmontar con un pequeño tirador de forma manual y deja a la vista la batería del sistema. Esta está asegurada con un cierre con llave. Lo abrimos y podemos desmontar la batería rápidamente. La tapa también juega un papel de protector y en nuestras salidas no generó ruidos adicionales de ningún tipo. También hay un protector a medida para el motor, que es el mismo que usa la Grand Canyon On, el otro modelo que cuenta con el nuevo motor de Bosch dentro del catálogo de Canyon. La lista de protectores la completa el habitual de la vaina de la transmisión y quizás echamos en falta uno tras la caja de pedalier en el punto de giro de la suspensión. El tubo superior tiene un slooping que ayuda a dar una imagen compacta a pesar de la dimensión inevitable del tubo diagonal, necesaria para albergar las nuevas baterías de Bosch. Hay un refuerzo en la unión con el tubo de sillín y el soporte de amortiguador es convencional, con el habitual extensor que lo une a la bieleta. Se usan tijas de sillín de 34,9 milímetros, una tendencia ya consolidada en el mundo de las e-bikes y que ayuda a tener tijas más rígidas. Hay espacio de sobra para llevar un portaavidón en su posición habitual, donde también podemos instalar el soporte para llevar la batería externa en caso de querer aumentar la autonomía. El puerto de carga queda en el lado del freno, justo encima del motor, y a poca distancia del portaavidón, para que el conector de la batería adicional quede cerca. En Canyon han recurrido a su cierre de eje pasante con palanca integrada, el Quixley, gracias al cual podemos desmontar la rueda trasera sin llave y que suma para una estética limpia. El cuadro está dotado de soportes para portabultos, muy bien ocultos con unas gomas en caso de no usarlos, así como para instalar pata de cabra. Sí, ya lo hemos dicho, la Neuron On All está pensada para usos muy diversos. El cuadro tiene punta de cambio DH y usa soporte de la pinza trasera post-mount. En cuanto a la suspensión trasera, ha ganado 15 milímetros de recorrido respecto a la versión de carbono y pasa a tener 145 milímetros de recorrido trasero, en conjunto con suspensiones de 150 milímetros de recorrido delante. El sistema de suspensión es el probadísimo 4-bar, con un punto de giro en las vainas, el sistema más usado por Canyon en sus bicis de doble suspensión. También debes saber que está pensada únicamente para ser usada con ruedas de 29 pulgadas, nada de mullet. Eso sí, las dos tallas pequeñas, la S y la XS, son de rueda de 27,5 pulgadas. Es una decisión lógica, viendo el recorrido de suspensión trasera que tiene y el enfoque de la propia bici, orientada al trail y a ser una e-mountain bike rutera. Si estás pensando en el mullet, es probable que las Spectral On, la Strife On o la Torque On
encajen más con tus necesidades. Del motor West Performance Line CX de quinta generación, poco os vamos a decir que no sepáis ya. Tenéis un test detallado en el canal, pero os dejamos sus principales características aquí. Sus cifras no han cambiado y siguen contando con 85 Nm de par máximo y 600 vatios de potencia pico. La gran novedad ha llegado en la forma en la que asiste, ahora mucho más natural y mejor integrada con nuestro pedaleo, y una considerable reducción de ruido, especialmente en las bajadas cuando no pedaleamos. En cuanto a baterías, 2 de los 3 montajes de la Neuron On Alt usan la batería más grande, la de 800 vatios hora, mientras que el montaje más económico usa la de 600 vatios hora. Eso sí, se puede pasar a la de 800 vatios hora pagando la diferencia, y el cuadro es exactamente el mismo en todos los montajes. En cuanto al puesto de mandos, hay una decisión algo controvertida. Han escogido equipar el display Kiox con pantalla de color en conjunto con el mando remoto LED Controller. Los dos son excelentes accesorios, pero para un uso de mountain bike real son componentes muy expuestos en caso de caída. Si pensásemos solo en su uso como e-mountain bike, habríamos escogido System Controller en el cuadro combinado con el nuevo display Purion 400 que queda más resguardado. Sin embargo, para los usuarios que quieren la bicicleta para un uso menos deportivo, el display Kiox es un acierto por la calidad de su pantalla y la facilidad para leer los datos. Todo no se puede tener. Un punto positivo adicional es que los montajes incorporan el Voice Connect Module, que tiene el sistema de localización GPS. Con la app de Voice podemos acceder a opciones de personalización y seguridad de la bicicleta. En cuanto a la geometría, la primera nota positiva es que la Canyon Neuron On Alt está disponible en 5 tallas, de la XS a la XL. Curiosamente, han aumentado el tamaño de las vainas en 5 mm en busca de un plus de estabilidad y seguridad, especialmente teniendo en cuenta la potencia adicional del motor CX respecto al SX de la On-Flight, y que la On-Flight está pensada para un uso más deportivo que la Neuron On Alt, que abarca más tipos de usos que el puramente deportivo. Aún así, como veis, su geometría es de auténtica mountain bike actual. En cuanto al equipamiento, el modelo de partida es la Neuron On Alt 7, que es la única que de serie trae batería de 600 vatios hora por solo 3.849 euros. Eso hace que sea la más ligera a pesar de ser la que tiene un equipamiento más económico, dejando el peso en 24,6 kilos según la propia Canyon. También usa el display Purion, más sencillo que el Kiox del resto de modelos. Todos los montajes usan frenos de 4 pistones y tijas telescópicas. La Neuron On Alt 8 es la siguiente con un precio de 5.099 euros y ya con un equipamiento más deportivo. Tenemos horquilla Fox 36 Rhythm y amortiguador Fox Flat Rhythm y un peso anunciado de 25,5 kilos. Nuestro modelo es el tope de gama, la Neuron On Alt, que nos dio este peso y que destaca por contar con el grupo SRAM S1000 electrónico y todas las ventajas de las transmisiones Eagle Transmission. Aquí con horquilla RockShox Lyric Base y amortiguador Deluxe Select. En marcha hemos probado la Canyon Neuron On Alt como una auténtica e-mountain bike en nuestros recorridos habituales de test. Subiendo, lo que más brilla es el motor Bosch de última generación y todas las ventajas que trae consigo. En este tipo de bici se apreciará especialmente la autonomía con batería de 800 vatios hora. Aunque la autonomía final depende de muchos factores, podemos decir que superar los 2.000 metros de desnivel positivo es relativamente fácil, incluso empleando de forma regular el modo de asistencia y mountain bike. La posición para las subidas es buena, relajada e invita a pasar horas sobre el sillín. Eso sí, en las subidas más técnicas e inclinadas, tendremos que ser nosotros los que pongamos de nuestra parte para buscar una correcta distribución del peso y mantener la tracción y agarre en todo momento, especialmente en la rueda delantera. Bajando es donde más nos ha sorprendido porque no esperábamos tan buen rendimiento en una trail pensada para ser muy polivalente. Debes tener claro que la Neuron On Alt transmite sobre todo estabilidad y seguridad. Zonas rectas, tramos a alta velocidad, curvas abiertas, ahí es donde brilla y parece ir sobre raíles. Eso será de gran ayuda para los bikers que empiecen o para los que prioricen la seguridad a cualquier otra sensación. Es en las curvas lentas donde la Neuron On Alt necesita que trabajemos más con ella, siendo algo más compleja de mover, y es en ese escenario donde notaremos los 25 kilos de bici que llevamos encima. El hecho de usar ruedas de 29 pulgadas delante y detrás también potencia ese feeling de estabilidad y esa cierta falta de agilidad en tramos lentos. Es algo previsible e incluso algo que encaja con el carácter trail rutero que tiene esta bicicleta. Eso sí, si eres capaz de rodar a alta velocidad, ya sea porque el terreno acompaña o porque tus cualidades como rider te lo permiten, es cuando mejor podrás mover y más ágil notarás a la Neuron On Alt.
Del equipamiento, en un uso de mountain bike, como os hemos dicho, hubiésemos preferido tener el nuevo display Purion 400 y no el Kiox tan expuesto. Lo mismo que el mando remoto, que hubiésemos preferido el System Controller en el cuadro y solo los botones en el manillar. Pero la elección del Kiosk encaja muy bien con la otra vertiente de esta bici, enfocada a usuarios que no se van a complicar mucho con rutas de mountain bike exigentes o repletas de senderos. Las suspensiones cumplen su cometido, pero no busques ajustes excepcionales porque no los tendrás. Algo obvio viendo el precio de los montajes. Justo el precio es uno de los puntos fuertes de este modelo. Por menos de 4.000 euros puedes tener una doble trail con lo último de Bosch, geometría de auténtica mountain bike y suspensión eficaz en la mayoría de situaciones. Todo ello con un equipamiento en el que ningún componente desentona en su enfoque trail. Realmente su modelo de partida es difícil de igualar en cuanto a equipamiento y sensaciones en marcha, con una barrera de precio tan baja. La tope de gama, la que hemos probado, también es muy competitiva en ese aspecto y suma las bondades de los cambios electrónicos de RAM en las e-bikes. Quizás la Neuron On All no sea la bici repleta de tecnologías innovadoras que dan titulares, pero es todo lo que necesita la mayoría de gente para disfrutar de una gran variedad de terrenos de mountain bike con garantías.